buenas tardes de hoy por Restrepo. El día de hoy se graba este video con la actividad de dar solución al ejercicio 1 de la tarea 3. Técnicas cromatográficas líquidas y de gases. La cromatografía líquida. La cromatografía de alta resolución HPLC, por sus siglas en inglés, fue la encargada de completar los vacíos existentes en la cromatografía de gases. El éxito y la popularidad alcanzada por la cromatografía líquida desde su uso comercial a partir de la década de 1970 no tiene precedentes. En parte esto se debió a que la cromatografía de gases ya había abierto el camino. Las primeras cromatografía de gases, las primeras separaciones por cromatografía de gases fueron realizadas por Hesse y colaboradores en 1940, los cuales hicieron pasar una mezcla de compuestos orgánicos volatilizados a través de una columna empacada con gel sílice. Surgía así la cromatografía gas sólido. Descripción de la cromatografía líquida. Eso consiste en bombear a presión eleva un solvente o sistema de solventes a través de una tubería capilar, por lo general de acero inoxidable. Este líquido llega a una válvula que permite la introducción de la muestra que desea analizar. La fase móvil. Está constituida por un solvente, una solución o un sistema de solventes, acorde al tipo de cromatografía y a la muestra que se pretende analizar. Las propiedades físicas más importantes de los solventes son el índice de refracción, la absorción en el ultravioleta, viscosidad y polaridad. La bomba. La bomba es una parte fundamental del sistema cromatográfico. Su función es la de extraer el solvente o sistema de solventes de la fase móvil de su reservorio e impulsarlo a altas presiones a través de un sistema cromatográfico garantizando la velocidad del flujo. Sistema de inyección o válvula de introducción. La válvula de introducción de muestra es un dispositivo que permite la dosificación exacta de volúmenes conocidos, de solución de muestra de solución o muestra líquida, según sea el caso. La precolumna. La precolumna va conectada entre la válvula de introducción de muestras y la columna analítica, en ocasiones unidas directamente a esta. En todos los casos, la precolumna, además de servir de filtro para evitar la introducción de partículas a la columna, retienen los componentes de la muestra que se absorberían irreversiblemente en ella, contribuyendo así a prolongar su vida útil. La columna cromatográfica es la parte del sistema donde se origina la separación de componentes de la muestra y de la que dependerá en gran medida la eficiencia del proceso cromatográfico. La fase estacionaria. Si se exceptúa las columnas capilares en las cuales la fase estacionaria está unida directamente a la pared interior de estas, las demás columnas usadas en HPLC, tanto las convencionales como las de diámetro interno pequeño, están rellenas de un material que si la fase estacionaria y el soporte de esta. Mecanismos de separación HPLC. Los mecanismos de separación en HPLC se pueden realizar separaciones analíticas mediante cualquiera de los 4 mecanismos de separación: absorción, reparto, intercambio iónico, filtración sobre el gel y filtración sobre el gel. Los más utilizados son la cromatografía de fase normal, cromatografía de fase reversa, la cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de filtración sobre el gel, serían las más utilizadas. Listo. Los detectores. Han sido desarrollados numerosos detectores para ser usados en los sistemas de cromatografía líquida. Además, se ha intentado adaptar a esta técnica algunos detectores de gran uso en cromatografía gaseosa, pero esto no es aún una realidad en muchos casos. Lo cierto es que en el momento en que nos encontramos, el número de detectores adquiribles en HPLC es relativamente reducido. Algunos de los detectores que tenemos para la cromatografía líquida son los detectores de espectrofotométricos UV y VI, UV y S, detector refractométrico
detector electroquímico, detector de conductividad y detector de fluorescencia. Sistema de registro, sistema de registro, perdón, sistema de registro y procesamiento de información cromatográfica. La salida de la información producida por el detector ante el paso de la muestra a través de la celda de flujo puede registrarse directamente valiéndose de un registrador convencional. Pero esto ya es algo que está utilizando cada vez menos. La introducción de los computadores y los software especializados permite la captación de la información cromatográfica. Listo. Colectores de fracciones. Para trabajos preparativos en los que se requiere colectar fracciones eluidas de la columna puede emplearse de modo opcional un colector de fracciones. El colector de fracciones se coloca después de que la señal del detector ha sido registrada y de forma análoga y a los automuestreadores. Estos dispositivos son programables en cuanto a volumen y número de muestras y colectan en función del tiempo de análisis. Aquí vemos algunos parámetros de análisis cuantitativo. Tenemos los solventes, la viscosidad, que era una de las propiedades, al igual que el índice de refracción, sobre las propiedades físicas importantes de los solventes. Aquí encontramos las fases estacionarias y las fases móviles en la HPLC, la cromatografía líquida. Acá tenemos los parámetros y usos características de los detectores y los criterios de selección del tipo de cromatografía según lo que se requiera buscar. Listo. Descripción de cromatografía de gases. Consiste en impulsar a una velocidad de flujo controlada el gas portador a través de una tubería capilar hasta una cámara de inyección a altas temperaturas donde se introduce la muestra que se desea analizar. Listo. Los componentes del sistema cromatográfico, en este caso de gases, son los gases. Los gases son usados en la cromatografía a la cual ha dado su nombre. Están contenidos normalmente en recipientes o balones de acero. En la actualidad, con excepción de los gases nobles, los demás pueden generarse en el laboratorio usando equipos que dan una entrega adecuada para el trabajo, tanto en el flujo como presión. Además de la calidad es por lo general excelente. Los gases cromatográficos son de dos tipos fundamentales: portadores y auxiliares. Los portadores son los más comúnmente usados son nitrógeno, argón, helio, hidrógeno. La elección del gas portador que debe usarse en un trabajo determinado depende del tipo de detector que se vaya a usar. Listo. Los gases auxiliares en la cromatografía se usan para los sistemas de detección por ionización y en el detector fotométrico de llama. Para ambos casos se requiere hidrógeno y aire. Estos gases contenidos en recipientes como los descritos para los portadores se conducen hasta el sistema de detección luego de reducir la presión adecuadamente con los manorreductores apropiados. Los prefiltros. Las impurezas que normalmente acompañan a los gases portadores, las cuales no pueden ser eliminadas en los procesos de obtención, afectan en mayor o menor grado los resultados cromatográficos. En la mayoría de los casos, la presencia de impurezas se refleja en la inestabilidad de la línea de la base, sobre todo el ruido de fondo. Básicamente lo que hace el prefiltro es purificar la muestra que estamos midiendo. Bueno. Control del flujo o el manorreductor. Es preciso reducir la presión elevada del gas contenido en el balón antes de que llegue al cromatógrafo. Para ello se hace uso del manorreductor, el cual garantiza que la presión que entra al cromatógrafo no sea superior de 5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. La cámara de inyección. Inmediatamente a continuación del indicador de presión o caudal del gas portador se encuentra situada la parte del cromatógrafo conocida como la cámara de inyección.
Este es el lugar por donde se introduce la muestra en un esquema de una cámara de inyección típica. Aquí podemos ver una cámara de inyección, es esta de acá. Okay. La importancia de la cámara de inyección es enorme. Si la muestra que se introduce en ella no se volatiliza de inmediato, lo hace incompletamente, la masa de vapor llega a la columna en una forma de banda ancha, con lo que la densidad del vapor baja. Listo, aquí en esta imagencita podemos ver lo que nos están hablando de las bandas anchas. Esto es lo que estamos hablando. La columna cromatográfica. La columna se encuentra acoplada a la salida de la cámara de vaporización por un extremo y por el otro a la entrada del cuerpo del detector. El acoplamiento de la columna depende del tipo de esta y del fabricante del equipo. La fase estacionaria. La fase estacionaria líquida, la temperatura a la que realiza el análisis cromatográfico, tiene una importancia extraordinaria. Ella recubre un soporte más o menos inerte en el que forma una película fina y constituye la parte activa del relleno. Eh, el horno.